Bendiciones, amados hermanos y amigos que tienen la oportunidad el día de hoy de escucharnos. Bienvenido a su podcast, A Su Imagen. Les saluda el pastor Gustavo Sanchinel y en este día quisiera continuar con una temática que empezamos a desarrollar desde la semana pasada. Pero antes de entrar a esta temática, quiero comentarles que el día de hoy pues me acompaña mi amada esposa, Verónica Sanchinel. Bienvenida. Gracias, Dios te bendiga. Qué bueno. Estamos hoy reunidos aquí porque quisiéramos seguir conversando respecto a la temática del retorno. Si se recordarán, la semana anterior estuvimos desarrollando el primer episodio y el tema que tomamos fue el retorno a las Sagradas Escrituras. Anhelamos y esperamos, ¿verdad?, que hayamos podido tener la información adecuada, pero principalmente la actitud necesaria para volver a experimentar el efecto que tiene el leer las Sagradas Escrituras. Y hoy, pues como ves en la diapositiva, nos toca desarrollar el tema retornar al amor en el hogar. Y es por eso que este es uno de los temas que más se habla, pero que es más complicado. Lo único que debemos entender a la verdad es de que el amor es lo único que nos puede ayudar en toda relación, sea conyugal, una relación de servicio en la iglesia, una relación laboral. El amor es el único agente importante que nos da la capacidad de salir adelante. Para esto nos hicimos un cuestionamiento como usualmente nosotros lo hacemos y es la pregunta: ¿qué es retornar al amor en el hogar? En el hogar. No sé si alguno de los que están al alcance de nuestra voz ha podido medir su amor en su casa, ¿verdad? Con su cónyuge, con sus hijos o con sus padres. Y creo, sin duda alguna, que todos hemos variado en un momento determinado. El amor es como la montaña rusa, ¿verdad? Unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces de cabeza, otras veces de pie. Pero lo importante es de que nosotros tenemos la palabra de Dios como un ancla segura en nuestra alma para encontrar en ella el camino correcto. La Biblia nos relata, y tomé como base un verso en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 4 al 6, que dice: ellos dijeron, según dispuso Moisés, el hombre puede separarse de su mujer sin más requisito que levantar acta de separación. Y Jesús les corrige la plana, donde dice: entonces Jesús les dijo, Moisés escribió esa disposición a causa de vuestra incapacidad para entender los planes de Dios. Oiga, esta versión me parece muy importante. Por la incapacidad de entender los planes de Dios. Entonces yo puedo desprender de aquí el principio de que para poder retornar al amor en el hogar es necesario desarrollar la capacidad de ser entendido. El entendido es una persona que tiene la capacidad de razonar y separar entre lo que le es conveniente y lo que no le conviene. Separar lo que le edifica y lo que no edifica. Es más, tiene la capacidad de entender qué personas, qué amistades y aunque familia puede ser nociva para la relación y se allega o se aleja de ellos. Quise hacer algunas preguntas y es aquí donde la participación de mi esposa pues es bastante crucial, pues en el ejercicio del ministerio pastoral uno vive de todo, pero no nacimos siendo pastores, nacimos siendo personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y que el Señor en su misericordia nos alcanzó en el camino y nos introdujo al camino del Evangelio y ahora en el camino del ministerio. Yo puse aquí que una de las cosas para retornar al amor es que debemos entender esto, el valor de la paz. La Biblia nos relata ya en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 3, dice que nos debemos apartar de todo mal, buscar la paz y seguirla. Y es aquí donde yo quiero pues aprovechar la visita de mi esposa para ir desarrollando una temática de vivencias respecto a este tema. Van a haber dos temas más sobre qué nos ayuda a retornar al amor, pero hablemos un poquito de la paz. Yo le digo Berito, así que no se vaya a asombrar, ella es mi Berito, le digo yo. Así que Berito, bienvenida, espero que seas de bendición tus palabras, ¿verdad?
¿Y qué opinas, por ejemplo, cómo podríamos construir la paz en tu vida, en tu casa? ¿Qué piensas? Si algo es maravilloso es poder tener un compañero de milicia, un compañero de batalla, y Dios me ha bendecido con tu vida. Es lo primero que puedo agradecer. La paz, ¿qué precio le pondríamos nosotros a la paz, verdad? No tiene precio. Pero la paz es la capacidad de vivir en armonía. Y ahí es donde a nosotros se nos presentan los desafíos. En las dificultades, ¿quién es el que más cede, verdad? La paz es la capacidad de vivir sin conflictos. ¿En qué lugar, en qué hogar no hay conflictos? Vaya, sí, no. Pero ¿quién está dispuesto a vivir en paz, verdad? Con el paso de los años nos vamos conociendo más, pero lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener paz en nuestro interior. Esa paz en medio de las tormentas, sabiendo que el capitán que dirige nuestras vidas se llama Jesucristo. Entonces, la paz es algo muy fundamental en el hogar. Primero en el matrimonio y luego con los hijos. Sí, sí, la verdad es de que construir la paz, como bien dices tú, número uno, no se puede construir con heno, con paja, con hojarasca, ¿verdad? Porque a veces las relaciones en el hogar, conyugales, se construyen por emociones, por atractivo sexual o físico, y cuando llegan realmente las condiciones que nos empiezan a probar, ¿verdad? Es ahí donde se dan cuenta que la paz puede ser tan volátil que no se da. Ahora, dentro de la paz, nosotros debemos también procurar entender que ella tiene un valor. Eso quiere decir que la paz, como paz en sí, la promueven algunos valores. El valor, por ejemplo, del respeto. Exacto. El respeto entre esposa y esposo y de esposo a esposa. Esos valores que suman, realmente suman. Exacto. Pero es fácil comprender los valores de la paz cuando todos están tranquilos, pero ¿cómo podrías aconsejarnos sobre esos valores en tiempos de crisis? ¿Qué valores deberían de sobresalir en tiempo de crisis? Oh, y en tiempo de crisis creo que si algo es muy importante es aprender a escuchar. A veces el enojo lo inhibe a uno de todo. Entonces, si algo es muy válido es aprender a escuchar. Otra cosa es el respeto, ¿verdad? Eso pienso que desde el momento que uno se casa, no se hace dueño de su pareja, sino nos volvemos compañeros del camino, Muy ¿verdad? interesantes. Otra cosa es reconocer, porque muchas veces, en mi caso, a mí me cuesta reconocer, pero he ido aprendiendo a reconocer, y cuando he reconocido me doy cuenta que uno reconociendo llama la paz, y la paz viene de Cristo, ¿verdad? Sí, la verdad es de que el reconocer es cabalmente lo que la Biblia dice, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pablo, dice que cuando uno tiene la paz, dice, número uno, búsquelo y luego sígala. Eso quiere decir que la paz se puede perder tan fácilmente, tan fácilmente. El amor pareciera como que no tuviera nada que ver con la paz, pero realmente si no hay amor, no hay paz. Entonces, como estamos hablando, la temática es retornar al amor. Podemos entender entonces que cuando hay hogares que viven en conflictos constantes, donde hay hogares donde hay palabras hirientes, por ejemplo, donde hay desafíos de autoridad, porque como hemos explicado, aquellos grandes 4 enemigos de los matrimonios, como lo es la familia política, el área sexual, el área económica
y el área de autoridad. ¿Quién quiere gobernar la casa? ¿Verdad? Vivimos en un mundo donde el crecimiento de la igualdad, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer ha crecido. Y si a la verdad el Señor Jesucristo vino a darle, a reivindicar el valor de la mujer, pero siempre en el lugar que En el así, orden. en el orden, como bien dices tú. Por ejemplo, entendemos nosotros como pastores que vivimos constantes momentos con hermanos y parejas que están a veces suscitando en luchas, en pruebas. Y como no es fácil resolver una situación en una sesión, en una administración solamente, sino que llevaría mucho tiempo, porque la paz es la manera de vivir de uno. Es Exacto, un un estilo de vida, un estilo de vida, pero ¿qué podrías aconsejarle, por ejemplo, a una mujer que esté pasando una situación donde a lo mejor no se siente amada, no se siente completa en su relación? El consejo que yo le daría es que primero aprenda a reconocer el valor que Dios le ha dado a ella como mujer. Nosotros las mujeres tenemos un valor porque tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Luego le diría, aprende a escuchar, Ujú. porque el enojo ensordece. Le diría Wow, qué tremendo. también, aprende a reconocer, porque regularmente uno de mujer siempre quiere tener la razón. En eso tiene razón. Aunque, sí, aunque nos cueste, a veces, bueno, uno quiere tener la razón y si dejamos que el Espíritu Santo obre en medio de un conflicto, el Espíritu Santo nos redarguye a la verdad también, al arrepentimiento. Tenemos como mujeres que aprender a respetar. Un deseo mío siempre fue que a la hora de casarme yo quería ser cubierta por la persona con la que me casara. Y le agradezco al Señor porque Él puso la persona idónea con gustos que yo le pedí, ¿verdad? Y el respeto es tan importante porque yo puedo llegar a tener una igualdad por la igualdad que Cristo me dio como mujer, contigo como hombre, pero no tengo que olvidar ese escalón que hay, que primero es Cristo, luego es el esposo, luego sigo yo y luego siguen nuestros hijos, ¿verdad? Y si yo sé apreciar lo que amo, voy a procurar la paz. Ese sería el consejo que daría. Interesante, muchas gracias. Como estamos escuchando, ¿verdad? La paz, retornar al amor es tener el valor, darle valor a la paz. Pero no solo la paz, realmente es un montón de cositas las que nos van a poder hacer retornar el amor en la pareja, el amor en la casa. Y aquí en la diapositiva coloqué yo un segundo valor que creo que es muy importante y le puse el valor de la comunicación franca. La Biblia está llena de versos explícitos y unos implícitos, ¿verdad? Que nos enseñan lo importante que es saber comunicarse. Principalmente dice que cuando nos acerquemos a Dios, nosotros debemos acercarnos a Él con acción de gracias, debemos acercarnos con un corazón humilde. Es decir, Él pone los patrones y los principios de cómo acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, resulta que ahora tenemos que evolucionar e ir abriendo nuestra comunicación en el hogar, de tal manera de que la buena comunicación traerá un retorno del amor. Y es ahí pues donde quisiéramos preguntarle a Pastora Verónica, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que ha sido tu vida en el desarrollo de la comunicación? ¿Tuviste comunicación en tu infancia? ¿Tienes comunicación en tu presente? La verdad que ha ido cambiando. En mi infancia sí tuve comunicación, pero en aquellos tiempos que no son tantos, había muchos tabúes. Entonces uno lo que podía y entendía, pues eso era comunicación, ¿verdad? Pienso que
Cuando yo empecé mi matrimonio contigo, el Señor empezó a hacer un cambio bien grande en mi vida. Y es algo que yo le agradezco mucho, porque comunicación sé yo que es la capacidad de compartir ideas. Y como pareja, llegar a las ideas que agraden a Dios, que sean de beneficio para nuestra familia y que en ningún momento agredan ni nuestras vidas ni la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Comunicación es la capacidad de saber usar para bien nuestros sentimientos. Porque ya en el matrimonio ya no se es como cuando se es novio, ¿verdad? Cuando se es novio se ve solo lo lindo, se ve solo lo agradable, pero cuando ya uno se casa se vienen otras responsabilidades, se vienen otros desafíos y se vienen nuevas experiencias. Para mí la comunicación se construye a través de esto que estamos haciendo. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque dicen que nosotros las mujeres hablamos como 60,000 o 90,000 palabras, Dios te ha dado la capacidad de escucharlas diariamente. Sí, es claro. Y es una alegría, una bendición, porque deberíamos agradecerle al Señor, ¿verdad? Principalmente tener una pareja que nos hable y aprovechar cada momento, cada instante, cada tiempo de la vida, ¿verdad? Porque si el Señor no viene, alguno partirá, y cuando alguien parte, la ausencia es demasiado fuerte, ¿verdad? Y deberíamos crecer en el hecho de que no existen en nosotros los hubiera escuchado, hubiera atendido, sino aprovechar. Me pareció muy interesante lo que hablaba sobre la comunicación, que es algo que ayuda a mantenernos en una buena relación, ¿verdad? Y el respeto de los sentimientos, pero también creo que la comunicación franca tiene que ver con la comunicación que nos lleva a un beneficio, como decías, en la pareja y en la familia. Aunque al principio no haya un de acuerdo total. Total. Porque no sé si te recuerdas cuando nosotros vivíamos en un apartamento pequeño que el Señor nos había permitido hacer, y entonces yo empecé a buscar un lugar a donde irnos y ir, enganchar una casa, y aunque estaba un poco lejos, pero no estaba tan lejos, pero para llegar era terracería todavía en ese entonces, y estaba retirado de tus padres, donde siempre habías estado. Y tuvimos, bueno, yo tuve la comunicación de decirte que estaba la oportunidad de enganchar, y tu respuesta fue que no querías, porque no te querías ir, porque estaba muy lejos. Y aunque tuvimos esa comunicación, yo tomé la decisión al final de irnos y atrevernos a enganchar la casa, y pues ahí crecieron nuestros hijos después, ¿verdad? Porque aunque al inicio tú no estabas de acuerdo, tomaste la decisión, una forma de comunicación, de seguirme y apoyarme después de que se tomó la decisión. Pero ¿cómo sentiste ese momento? Ese cambio fue bien radical, porque lo más difícil era que yo vivía al lado de mis padres, entonces yo no quería dejarlos. Pero recuerdo el consejo sabio de mi mamá, que ella fue la que me dijo que tenía que seguirte. Lo que él está diciendo, sígale. Entonces sentí como que ella también me había dicho, váyase. Y me tuve que armar de valor, ¿verdad? Pero fue algo tan lindo porque eso a mí me otorgó la confianza. ¿De qué? De aprender a vivir sola con mis hijos. Para mí era lejísimos y ahora lo veo y no era tan lejos, ¿verdad? Me otorgó la confianza de aprender a manejar vehículo. También, claro. Porque sabía que como era tan lejos y yo me quedaba sola con mis hijos, o aprendía a manejar o me estaba todo el día encerrado. Llevo 27 años de manejar, nunca he chocado, gracias a Dios.
Solo un choque que yo hice a propósito, ¿verdad? Pero era para cambiar una parte del carro. No lo vamos a comunicar en esta noche, ¿verdad? Pero sí, la comunicación es una fuente muy vital en el matrimonio. Es una fuente muy vital en el hogar. Porque no solo nosotros debemos comunicarnos, sino que también debemos comunicarnos con nuestros hijos. Sí. Aprender a escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Oír, hay un refrán que dice como oír llover. No sé si te recuerdas aquella vez que cayó arena de un volcán, sí, que se oía como que estaba lloviendo y no le prestamos atención. Hasta que vimos que la casa se empezó a oscurecer, salimos a ver y nos dimos cuenta que no era lluvia, sino que era arena de volcán, ¿verdad? Entonces, escuchar es prestar atención. Es algo muy, muy diferente. La comunicación provoca empatía, provoca agradecimiento y provoca más amor, porque se conoce el corazón. Y ese es el punto también que quisiera tocar sobre la comunicación, y es la expresión de los sentimientos, porque nos comunicamos a través de los sentimientos, pero por ser personas individuales, nuestros sentimientos son diferentes. Digamos, yo te amo, tú me amas, nosotros amamos a nuestros hijos, pero nuestra forma de comunicar nuestros sentimientos es diferente. Digamos, yo tengo, como hombre, digamos, desde pequeño yo crecí con el sentimiento, el pensamiento, que una forma clara de comunicar mi buen sentimiento, mi amor, era siendo un hombre responsable. Responsable con las cosas que me compete como varón, que es la provisión, la protección y la estabilidad de la mujer, la estabilidad en el hogar. Pero en el caso de las mujeres, su forma de expresar sentimentalmente es muy diferente, ¿verdad? Porque la mujer comunica de muchas formas, ¿verdad? Con una mirada. Comunica todo. Comunica todo, ¿verdad? Con una bajadita de ojo, comunica todo, ¿verdad? Todo es una expresión de amor. Y como bien decías, es una comunicación no solamente en pareja, sino en nuestros hijos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y ayude a todos los padres y madres a que tengamos una buena comunicación entre nosotros, y seguramente nos vamos a poder comunicar con nuestros hijos. En este tiempo, si algo es importante, es un valor que se ha perdido de poder sentarse a la mesa a platicar un rato en familia. En mi caso, yo aprovecho ciertos días, ¿verdad? Cuando logramos reunirnos todos. Y a mí sí me gusta quedarme sentada platicando, escuchando, que me escuchen. Y ha sido una base bastante fuerte en nuestro hogar, ¿verdad? Y contigo no digamos, ¿verdad? Eres testigo de que no te dejo dormir. Y me dices a las 3 de la mañana, si estás despierta, háblame. Y nos ponemos a platicar, despertame, y te he despertado. Son procesos, ¿verdad? Procesos que nos ayudan a amarnos. Otro factor importante de la comunicación es tener la confianza, número uno, de hacer la pregunta que te voy a decir a continuación, y segundo, la humildad de responder a la pregunta, como por ejemplo, ¿qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque en la vida usualmente vamos caminando y caminando y caminando, y si a la verdad oramos, creemos en el Señor, creemos a su palabra, es más, nos aferramos a las promesas del Señor, ¿verdad? Como dice aquel salmo, que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, nos aferramos a ello, pero siempre hay temores. A veces quizás el esposo va a trabajar y a lo mejor el clima, la atmósfera en el trabajo es de desempleo, es de alguna presión, de algún compañero que tiene envidia, ¿verdad? O la misma mujer en el hogar, ¿verdad? Está asustada porque ya la leche se está acabando, porque ya viene el fin de mes y no han logrado juntar lo económico para su pago de su letra o de alquiler, qué sé yo, pero creo que una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros es poder preguntarnos qué nos asusta. Ahora, entre nosotros, a ti te asusta un porcentaje más cosas que a mí, obviamente, pero
precisamente ayer estábamos en el sillón platicando de algunas cosas y yo te expresaba lo que había en mi corazón y cuando te lo expuse, te expresé mi temor, mi tristeza, mi susto, mi lamento. Eso quiere decir que ha existido, ¿verdad? Pero se canalizan de forma diferente, pero la comunicación debería, digamos, después de que lo que platicamos y lo que hicimos, pues me sentí más tranquilo, ¿verdad? Me siento fuerte como Popeye, ¿verdad? Pero quisiera abordar el siguiente valor que es sumamente importante y de los cuales creo que de los tres que hablamos, perdón, de los dos que hablamos anterior, que uno que es la paz y la comunicación franca, es un valor inagotable, pero que muchas veces cuesta desarrollar y es el valor del perdón. En ocasiones es fácil perdonar, en otras es difícil perdonar. Hemos entendido que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. El mismo Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que nuestra cantidad de veces de perdonar debería ser como un número que no tiene fin. Le llaman 70 veces 7. Algunos estudiosos dicen que es 70 por 7. Otros dicen que es colocar el número 7 70 veces y contar ese número. Pero cualquiera que fuera la cantidad ahí descrita, hacer eso diariamente y por la misma persona requiere tener amor. Ahora, si esto nos vamos al hogar, ¿cuántas situaciones se viven en los hogares, verdad? Donde hay molestias, donde hay roces, donde hay quizás incertidumbres que han lastimado los hogares. ¿Es fácil perdonar, Berito? ¿Podrías pasar a la siguiente pregunta? No te perdono. No, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Creo que en la cruz nos quedó el mayor ejemplo y santo de perdón. El perdón es una decisión voluntaria. Hemos pasado situaciones difíciles. Muchas veces nosotros somos más fáciles de perdonar a otro que de perdonarnos nosotros mismos. Otras veces también es tan difícil poder perdonar a otros. Nosotros tenemos que estar conscientes que a la hora de perdonar, los beneficiados somos nosotros, porque somos libres de ese peso. A mí me sucedió algo cuando en el 2018 yo entré a la tercera operación. Yo dije, yo ya no voy a salir de esta. Y lloré, me enojé por la situación que estaba pasando y vinieron a mi mente las personas que para mí me habían estado dañando. Entonces yo empecé a mencionar a una por nombre y decía, yo la perdono, yo perdono a tal persona. Y empezó a pasar como una película frente a mí de las personas y le pedí al Señor perdonarlas. Y te soy honesta, yo dije, ya tercera anestesia, todavía le dije a mis hijos antes de entrar al quirófano, ¿quieren que les diga algo a Dios por ustedes? Recuerdo yo. Y entré. Pero yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Y perdonando, porque a veces nosotros nos sentimos heridos, pero a veces nosotros no nos damos cuenta a quién nosotros herimos. Entonces yo le decía al Señor esa vez que me ayudara
Y cuando yo abrí mis ojos, yo dije, ¿estoy viva o dónde estoy? ¿Verdad? Porque no conozco, nunca he ido al cielo, entonces no sabía dónde estaba. Pero tuve que pasar algo tan duro para abrir mis labios y decir perdono a personas que yo dije, nunca les voy a perdonar esto. Situaciones que también yo dije, no las voy a perdonar. Y muchas veces yo sentía que yo había fracasado en esas situaciones como mujer. Cuando el Señor me dio otra oportunidad de vida, recuerdo que una vez cierta persona que yo en su momento dije, yo perdono, volvió a agredirme. Y entonces me dice mi hijo, bueno, mamá, ¿y no vos dijiste que la habías perdonado? Ay, sí, le dije yo, pero eso solo es con Dios y conmigo, así que no te metas. Pero he seguido trabajando en eso. Y perdonar no es que a uno le venga amnesia, sino que recuerdas hechos que sucedieron, pero ya no te afectan como te afectaban antes, ¿verdad? Vas a recordar que te lastimaste a algún lado, pero ya ahora te lo tocas y ese lado ya sanó, pero en su momento vas a verte la mano tal vez y vas a decir, pero si aquí tenía yo un gran hoyo, se miraban los tendones, pero ahora te ves la mano y aunque esté suturada, ya no duele. Entonces, lo que yo sé es que uno tiene que liberarse a la hora de perdonar de sentimientos negativos. El perdón nos hace liberarnos del dolor, del enojo, del resentimiento, de la ira. Perdonar significa dejar atrás acciones. Interesante. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar atrás acciones con nuestra pareja, en el hogar, con nuestros hijos? ¿Verdad? Porque pues día a día nos toca batallar de diferente forma porque todos tenemos hijos de diferentes edades. El perdón, dice, va a hacer que nuestra vida fluya más libremente. Y eso es algo tan cierto, es algo tan lindo, pero nosotros, lo que es la paz, la comunicación y el perdón de lo que estamos hablando en este momento, son cosas que tenemos que practicar diariamente. Ahora el ser humano ya no le gusta hacer ejercicio, si hablamos de lo natural. Tampoco le gusta ya hacer ejercicios espirituales, como buscar la paz, como buscar la armonía, como buscar el amor, como buscar o provocar el perdón. Eso se está quedando atrás y nosotros tenemos que procurar transmitir a las generaciones que vienen bien pegaditas a nosotros todavía, que mantengan vivas. Esos son valores que el Señor dejó escritos, que los mantengan vivos. Y no solo que los mantengan vivos, sino primeramente que uno los aplique a su vida, que los aplique con su familia y con quienes les rodea. Porque sabes que la falta de perdón, yo estaba leyendo que produce estrés. Y yo no sé si tú has oído de niños chiquitos ahora que dicen que padecen de estrés. Así es. O sea, que yo pensaba y decía, o sea, ya son niños amargados. Ya se está creando una generación de niños amargados. De niños que en su corazón ya no quieren el perdón. Ni recibirlo, ni otorgarlo. Dice también que sube la presión, la falta de perdón. Afecta lo físico. Provoca ansiedad, enfermedades del corazón y baja nuestro sistema inmune. A veces nosotros pensamos que es como muy exagerado lo que se habla, pero no es así.
Todo esto está escrito en la palabra. Ahora que ha avanzado la ciencia, se están dando cuenta los científicos de algo que el Señor lo dejó para sus Así escogidos es. muchos años atrás. Sí, y quisiera pues aprovechar lo que has hablado, ¿verdad? Respecto al perdón y particularmente lo que decías al inicio de cuando pasaste el proceso de las operaciones, eh, de que en tu mente y en tu corazón vino el deseo de ir perdonando a las personas que te habían hecho daño o que tú considerabas que te habían hecho daño. Y hay cosas que quizás no nos damos cuenta, pero que sí hacen cambios internos. Porque el sentimiento que tenías de que a lo mejor era la última vez que ibas a estar en vida en esta tierra, a lo mejor lo mismo que confesaste, te dio una oportunidad más en esta tierra. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de que el más dañado de estar herido somos nosotros mismos. Como mujer, sin lugar a duda, tuviste que haberte perdonado a ti misma para poder otorgar un perdón. Y quisiera aprovechar este momento, ¿verdad? Porque si lo hablamos a nivel género, la mujer a veces es la más herida o la más susceptible a ciertas cosas y como tal se siente, han de haber muchas mujeres heridas, ¿verdad? Quizás verbalmente, otras quizás físicamente, lamentablemente, y otras quizás se sienten mal también porque a lo mejor ellas mismas fallaron. Porque cuando a alguien le llega una enfermedad, hasta esa persona se echa la misma culpa de esa enfermedad. Pero habiendo tú pasado un proceso complicado de cáncer, pero viendo también el milagro y el prodigio de parte del Señor ya después de 6 años, ¿qué podrías aconsejarle pensando de que hay alguna mujer que nos esté escuchando, que está enferma, cualquiera que sea su dolencia, y que quizás está muy amargada, triste, está peleando consigo mismo? ¿Qué le podrías decir para que ella se percate de que no es la mejor condición en la que está trabajando? Yo lo primero que le diría es, no te rindas. No te rindas porque si estás en esta tierra, estás con un propósito. Es lo mismo que me sucede a mí. Hay heridas también emocionales. Esas no se ven, esas se maquillan, esas se peinan muy bonito y nadie las ve. Uh-huh. Pero lo que yo podría aconsejar es, examínate a ti misma. Perdónate primero tú, porque tenemos que darle vuelta en estos procesos difíciles a nuestros ojos. Ya no ver para allá, sino ver hacia adentro. Y ver qué es lo que nos ha lastimado. Porque si nosotros no nos perdonamos, nosotros mismas estamos dejando ese portillo abierto a enfermedades, a desalientos, a decepciones. Luego yo le diría, busca un lugar, busca una congregación donde puedas alimentarte, donde alguien se una contigo a orar por tu necesidad y por tu enfermedad, ¿verdad? Bueno, no es tuya, la enfermedad no la tenemos que agarrar para nosotros, ¿verdad? Porque las enfermedades son dictámenes de muertes que nos lanzan, a lo cual nosotros no los tenemos que recibir. Nosotros tenemos que recordar que hemos sido llamadas por Cristo a ser hijas de Él. Y tenemos que caminar agradándole a Él. Entonces, practicar el perdón, pero primeramente con nosotros. Y te diría, sigue adelante. Yo le diría a las mujeres, sigan adelante, sigamos adelante. Como decías tú cuando iniciaste, hay días más lindos que otros, pero los días lindos hay que disfrutarlos y los que no son tan lindos son días que nosotros podemos poner a los pies de Cristo.
Así es. Es lo que yo hago. Día a día. Lloro y le digo, Señor, yo este día, así le he dicho, este día no hubiera existido. Pero digo yo, me estoy quitando la vida. Si existes porque hay un propósito. Pero tienes que aprender a perdonarte, mujer. A mí me costó 4 meses poder verme frente a un espejo. Te cuento que, y ayer que estábamos platicando en la tarde, yo te decía, pues para mí la parálisis que me dio, a mí se me olvida que la tengo y yo a veces me carcajeo recordando a aquella mujer de antes que enseñaba todas las muelas para reírse y que se reía con aquella libertad. Y a veces cuando yo estoy muy alegre y me recuerdo que tengo un defecto, te diré, me abstengo. Puedo estar muy alegre y dejo de reírme. Pero a veces digo yo, no, yo tengo que amarme como soy. Y yo te contaba a ti que en la iglesia el día viernes, yo me acerqué a una hermana y le dije, solo el Señor sabía cómo venía y le dije, ¿me puedes dar un abrazo? Y ella me dijo muchas cosas, pero entre todo lo que me dijo hubo algo que me alegró. Todo me alegró y me bendijo, pero me dijo que yo me sentía mal y yo ya no quería sonreír por como yo estaba, pero que el Señor me decía que así como yo me miraba, yo estaba bien para Él. Así es. Y que no dejara de sonreír. Y eso para mí ha valido mucho. Y también cuando pues tú me dices, como esposos bromeamos y me dices tú, pues así es como tú a mí me gustas. Entonces digo yo, pues yo no ando buscando a ningún otro por ahí. Entonces, solo reíte para este lado. Por eso también desvié mi sonrisa para no hacer caer a nadie más. Sí, así es. No es un defecto, sino es una sonrisa diferente. Bueno, mis amados amigos, hermanos y cada uno que nos escucha, como digo yo, cuando uno está con personas importantes, y qué no mejor con mi esposa, el tiempo ni se siente. Hemos llegado pues al final de esta interesante temática, pero antes de concluir yo quisiera darte un consejo de Dios para tu vida. Dice de la siguiente manera: procuremos recordar los buenos momentos y procuremos olvidar las malas acciones. En Dios podemos ser sanados de toda herida del pasado y del presente. Retornemos al amor genuino. Estamos viviendo un tiempo de oportunidades. Estamos viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria para llevarnos a la imagen de Dios. Perito, te agradezco tu participación. Siempre va a ser una alegría compartir contigo. Gracias. Que el Señor te bendiga, te siga usando. Gracias. Y bendiciendo en cada una de las labores que desarrollas en esta congregación. Gracias. Y a ustedes los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y que el Señor los visite ahí en su lugar. Hasta la próxima. Bendiciones.